vamos a preguntar a los expertos. A Joan Bonet, que es director de estrategia y de asesoramiento de Banca March. Joan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ha subido el precio del petróleo en las últimas horas. Hay temor a que Irán, y no ha dicho que vaya a hacerlo, pero hay temor a que cierre el estrecho de Hormuz, que es una gran salida del petróleo de Oriente al resto del mundo. ¿Qué previsión veis vosotros en renta fija, en renta variable, en las bolsas y en el precio del petróleo en un horizonte, pues no sé si decirte que a largo plazo o a medio plazo, porque es que las cosas van cambiando por minutos? Sí, hombre, indudablemente el estrecho Hormuz es un punto estratégico absolutamente fundamental, ¿no? Por ahí pasan 20 millones de barriles al día, que son el 30% de las exportaciones globales de petróleo. Además, todo el gas de Qatar y de los Emiratos Árabes, que es un 20% a nivel mundial, con lo cual es un punto, desde luego, muy clave y se pueden tensionar las cosas, ¿no? Yo, además, un poco lo que da la sensación es que con todo este desfile, ¿no?, diario de misiles que van entre Israel e Irán constantemente, pues claro, uno no puede descartar que en cualquier momento pues una instalación petrolífera iraní pues pudiera verse afectada, ¿no? Pero a pesar de esto, nos da la sensación de que hay que relativizar las cosas, ¿no? Más allá de la auténtica desgracia, ¿no?, humana, ¿no?, que suponen las guerras y todo tipo de violencia, que indudablemente esto es lo primero. Sí que nos parece que detrás de todo esto hay como una gran negociación por detrás, ¿no?, en la que está participando Estados Unidos, ¿no? Y por tanto eso nos da una cierta claridad dentro de tanto nubarrón. Y por otro lado, lo que tampoco se puede olvidar es que al final, bueno, pues la OPEP cuenta con una gran capacidad excedentaria de petróleo, ¿no?, que es más o menos de 4 millones de barriles al día, que si lo ponemos en comparación, por ejemplo, con lo que exporta cada día Irán, que no llega a los 2 millones, pues al final deja una cierta capacidad de margen, ¿no? Y también lo que me gustaría un poco es puntualizar la situación, ¿no? El precio del petróleo está subiendo mucho, estamos a $75, pero son precios que hay que decir que son todavía relativamente contenidos, no son desorbitados. Por poner un ejemplo, Ana, hace un año, en junio del año pasado, el petróleo estaba cerca de $86 por barril, ¿no? Por tanto, hay que relativizar un poco las cosas, ¿no? Realmente el mercado hasta el momento ha estado muy sobreabastecido, la OPEP ha tenido una parte importante de juego en todo esto y por tanto, pues pensamos que debería haber una relativa calma en todas estas cosas, ¿no? Así que por ejemplo, preocupados, ocupados, pero no alarmados porque puede afectar a nuestro bolsillo. Sin duda puede afectar a nuestro bolsillo. Pues la gasolina, desde luego que subirá, la inflación, por lo menos temporalmente, se verá presionada al alza. Pero a nosotros nos parece que, por ejemplo, en términos de precio de petróleo, no debería irse muy lejos en el medio plazo de los niveles actuales que estamos, ¿no? Más bien lo que diría es que estábamos extremadamente bajos y ahora estamos en niveles más normales, ¿no? Y por tanto, yo sí que me gustaría, dentro de tanta noticia adversa, dar un cierto mensaje de tranquilidad, sin duda. Segunda cuestión, segundo escenario de inestabilidad. El señor Donald Trump con sus aranceles arriba y abajo parece que ha llegado a un acuerdo con China en el que él le ha dicho al mundo que sale ganando y ya veremos cómo se materializa. ¿Veis también acuerdo con la Unión Europea? ¿Veis un horizonte de más estabilidad ahí? Sí, tiene que haber un acuerdo con la Unión Europea. Se va a sentar con von der Leyen el lunes que viene. Desde luego, un arancel general del 50% para la Unión Europea es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, pues un poco la idea, y más allá de la Unión Europea, es que por encima de todo es importante tener en cuenta que pese a lo que Trump nos dice que va a hacer, Estados Unidos es el primer interesado en llegar a acuerdos comerciales. Es que su economía no tiene capacidad para afrontar el nivel de aranceles que anunciaba a comienzos de abril, en el Día de la Liberación, ¿no? Una situación que implica un arancel promedio del 36%, que eso es 14 veces más que lo que había antes de su llegada a la Casa Blanca, ¿no? Por tanto, al final se puede decir de muchas maneras diferentes, pero aquí tiene que haber una negociación que debe avanzar. Trump es el primer interesado y vamos a ver los acontecimientos a partir del lunes que viene. Es verdad que también conociéndole, que ya tuvo su primer mandato, le gusta apretar en la parte final de las negociaciones.
La moratoria acaba el 9 de julio, a lo mejor viene alguna turbulencia de aquí a entonces, pero la preferimos leer en una clave de negociación, de extremar fortaleza, pero no de un final trágico, porque al final Trump lo que necesita es que la economía vaya bien y los aranceles, por más que diga, pues son malos para el crecimiento y son alcistas para la inflación, y eso pues a los ciudadanos no nos gusta y a sus votantes tampoco. Pues teniendo en cuenta que tenemos incertidumbre en la política de los Estados Unidos, que tenemos tensión en el norte de Europa, en Ucrania y en Oriente, ¿a dónde metemos el dinero? Que en eso es en lo que nos podéis vosotros aconsejar mejor que nadie. ¿En las bolsas que están subiendo, que están aguantando bien, o nos lo llevamos a la deuda pública, deuda privada, lo que se llama renta fija? Pues yo creo que al final la solución está en una combinación de las dos cosas, pero dejando muy claro otras dos. La primera es que tras la última baja de tipos de interés del Banco Central Europeo, los tipos en Europa ya están al 2% y la inflación en España es cercana al 2%, ¿no? Por tanto, si no corremos ciertos riesgos, no vamos a poder ganar dinero. Y esa es la primera consideración que como ahorradores y como inversores debemos tener. La segunda es una lección de experiencia. Vemos noticias terribles en el día a día y son poco intuitivas, pero estamos viendo que los mercados de acciones continúan haciéndolo relativamente bien, ¿no? Y por tanto, me gustaría lanzar una lanza en favor de esta renta variable, ¿no? Que desde luego en la dosis que cada inversor pueda asumir, pero desde luego tiene que ser una parte fundamental de la cartera mirando hacia el futuro, ¿no? Sin duda. Pues bolsa y un poquito de riesgo, que vale la pena. Joan Bonet, director de estrategia de Banca March, gracias por vuestros consejos. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo.